Alright, here's William. Smile. Hello. Hi. Esta ceremonia, la embajada de España, particularmente por el hecho de que uno de los contrayentes es funcionario público español y ha estado a mis órdenes durante una larga temporada. Tengo que decir, de paso, que a mí entera satisfacción, porque para mí es una auténtica satisfacción poder realizar la ceremonia de hoy. For those of you who do not speak Spanish, I have to say that I welcome you all to the Embassy of Spain, and it's for me a great honor to officialize this ceremony today, this matrimonial day here at the Embassy of Spain, particularly taking into account that Gloria is a civil servant of the Spanish administration, and she has been working with us at the Embassy of Spain for some time, and I have to add that to my entire satisfaction, so it's a very good profession. So, tengo que decir que este acto es un acto muy sencillo, es una ceremonia sencilla, que consistirá básicamente, bueno, sin más dilación, comenzamos por lo tanto lo que es el acto de matrimonio. En Estocolmo, a las 11 de la mañana del día 12 de diciembre de 2008, ante mí, Tite Liguera, embajador de España en Estocolmo, comparecen don William Alan Bale, nacido en Pensilvania, Estados Unidos, el 10 de septiembre de 1964, de nacionalidad estadounidense y sexo varón, hijo de Morris y de Sophie Hannon, estado civil soltero y con domicilio en la calle Tamarín 101, Barcelona, España. Y doña Gloria Belló Arau, nacida en Barcelona, el 5 de julio de 1958, nacionalidad española y sexo femenino, hija de Camilo y de Felicia, estado civil soltera y con domicilio en la calle Tamarín 101, Barcelona, España. Al objeto de celebrar el matrimonio civil se llevó a cabo el expediente registral número 163/2008, tramitado por el Registro Civil de la Embajada de España en Estocolmo. Asisten los celebrantes al matrimonio acompañados de los siguientes testigos: doña Marta Torre Abril, con pasaporte D 2006-3354, y don José Arnau Guardiola, con documento nacional de identidad, pero con pasaporte número diplomático 1195-2004. Por lo tanto, por mi autoridad, se da lectura íntegra a los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil. Artículo 66 del Código Civil Español. Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. Artículo 67. Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes de su cargo. Entonces, les pediría, por favor, los compañeros de aquí, y a los amigos también, los demás no falta eso. Seguidamente, entonces, formulamos a cada compañero las preguntas sobre si consienten en contraer el matrimonio con el otro y si efectivamente lo contraen. En primer lugar, la novia. Gloria, ¿quieres tomar como legítimo esposo a William aquí presente? Sí, claro. William, ¿quieres tomar como legítima esposa a Gloria aquí presente? Entonces, si quiero o quieres, bueno. Ah. Respondiendo ambos afirmativamente, declaro por la autoridad que tengo conferida que los mismos quedan unidos en matrimonio. Podéis intercambiar las
Javier, si queréis presentaros. No hay mucha práctica. Bueno, ahora pasa lo más importante, que es la firma, es realmente el tema más importante. Entonces, estando conformes, la firman el libro de política del Registro Nacional de España, los contrayentes y los otros testigos, junto conmigo, y doy fe de esta. Yo he firmado ya, de modo que están los contrayentes y los testigos. Suerte, no, no sé. Ya, bueno. Sí, aquí hubo no sé si Eva ha venido. ¿Ha venido Eva? No. Pues aquí llevas el libro para las fotocopias. ¿Eva está? ¿Está no ha venido hoy? Ah, tiene una emergencia. Entonces, sí, Ana, entonces llévate el libro, por favor, de y ella lo tiene. Pues entonces, por favor, si puedes sentar. Yo querría aprovechar estos minutos